Buenas noches y bienvenidos a la estación 33, transmitiendo terror desde el sótano del planeta. El HVD, compartido por CMC Bold, nos habla de esos refugios y pasatiempos en los que nos involucramos tras una dura pérdida en nuestra vida. A veces queremos alejarnos de todos para perdernos en una esquina olvidada. Hay que tener cuidado porque quizá no nos puedan encontrar después. Los dejo entonces con encontramos un edificio abandonado en medio del bosque. A las afueras de la ciudad en la que vivo, hay un enorme parque densamente arbolado que está prácticamente olvidado. No es que la gente no sepa que esté ahí, sino que simplemente se le da poca importancia. No es ideal para hacer senderismo, no tiene zonas de juego para niños, ni siquiera tiene un estanque donde pescar. En resumen, son kilómetros y kilómetros de bosque. Pero mi compañero de universidad, Derrick, y yo sabíamos desde hace tiempo que había algo en las profundidades de ese parque, y por fin nos habíamos armado de valor y de recursos para explorarlo. A Derrick siempre le había gustado este tipo de cosas desde que lo conocí hace unos años, al iniciar la universidad, aunque no hacía mucho que nos conocíamos. Enseguida nos hicimos mejores amigos, formando una conexión como nunca antes había tenido con nadie. A pesar de eso, él era el tipo de persona que guardaba muchas cosas enterradas en lo más profundo de sí mismo. Nunca lo culpé por eso, ya que sus mecanismos de adaptación habituales solían ser positivos, como ir al gimnasio o escribir. Pero cuando su hermana falleció hace unos meses antes, no supe nada de él durante una semana. Un día, por fin me devolvió las llamadas, y solo tenía una cosa que decir: Henderson Park, este verano, vamos a encontrarlo. Al principio de las vacaciones de verano, comenzamos nuestra caminata. Tras un par de horas recorriendo una ruta que habíamos planeado y trazado durante meses, por fin llegamos al lugar. Era claro que abarcaba un par de cientos de metros, y una vez que pasamos lo último de follaje, no tardamos más que un segundo en identificar lo que habíamos venido a buscar. En medio de este claro había un gran edificio abandonado al tiempo y desgastado por la naturaleza. Sin embargo, seguía en pie, invitándonos a entrar. La estructura abandonada de Henderson Park había sido una leyenda en esta ciudad desde que tengo memoria. Nadie sabe cómo llegó ahí, ni qué era antes. Era simplemente un enorme edificio a kilómetros de profundidad en el mundo natural, sin documentación ni historia. Casi no me creía que fuera real, pero antes habíamos encontrado a alguien que había hecho un mapa detallado del parque. Decidimos que si la estructura estaba ahí, íbamos a encontrarla. Allí está, Sam. Me alegra ver que no hemos venido hasta aquí para nada, dijo Derrick mientras descansábamos un momento para recuperar el aliento. Actúas como si no hubiéramos hecho nuestra investigación, respondí, secretamente tan aliviado como él. Después de todo, siempre cabía la posibilidad de que el edificio se hubiera derrumbado o de que un pequeño error de navegación nos desviara del camino. Pero, por suerte, habíamos encontrado nuestro destino con relativa facilidad. Nos tomamos un momento para contemplarlo mientras nos orientábamos y lo documentábamos con algunas fotos. Era alto. Tenía al menos 3 pisos y mucha superficie. Por su distribución, parecía haber sido una antigua escuela o un hospital de algún tipo. Su exterior era de color gris oscuro, manchado por la degradación y el musgo que se arrastraba a su alrededor. A pesar del desgaste, sorprendía la ausencia de grafitis o signos de manipulación humana. Bueno, ¿estás listo para ver lo que hay dentro?, dije rompiendo el silencio. Derrick se dio la vuelta hacia mí, con una expresión de preocupación apareciendo en su rostro. No, creo que deberíamos devolver. A continuación, me mostró una gran sonrisa y comenzó a hacer su camino hacia la estructura. Le seguí, tratando de ignorar su estúpida broma. Nos dirigimos a las puertas de entrada y observamos que parecían haber desaparecido. La única prueba de que quedaban eran algunos trozos de cristal esparcidos. En ese momento me di cuenta de que, aparte del evidente desgaste por el paso del tiempo, el edificio no parecía viejo en absoluto. De hecho, era como si un edificio moderno hubiera estado abandonado a los caprichos de la naturaleza durante un siglo.
Antes de que pudiera reflexionar sobre esto con demasiado detalle, continuamos hacia el interior y rápidamente la oscuridad empezó a consumir nuestra visión. Derrick encendió su linterna, iluminando el pasillo justo delante de nosotros. Estaba repleto de casilleros abandonados y escombros que cubrían la mayoría de las puertas. La mayoría de los caminos de esta planta parecían estar bloqueados o simplemente parecían un poco inestables debido a los pilares dañados y las paredes que faltaban. Exploramos lo poco a lo que podíamos acceder con seguridad, hasta que finalmente dimos con unas escaleras que podían llevarnos al segundo piso o hacia abajo, a lo que supuse que debía de ser un sótano. Queríamos empezar por algún sitio y recorrer el edificio sin problemas. Inevitablemente, eso nos dejó con una sola decisión. ¿Deberíamos subir las escaleras o explorar primero el sótano? Finalmente, Derrick habló. Amigo, creo que deberíamos de separarnos. No puedes estar hablando en serio. ¿Cómo vamos a explorar los dos al mismo tiempo? Es la única manera, insistió. Derrick, yo estoy bromeando, viejo. Empecemos abajo y podemos ir subiendo, dijo Derrick, bajando las escaleras antes de que pudiera responder. Las escaleras resultaron ser mucho más profundas de lo que pensábamos. Lo que supuse que nos llevaría a un piso más abajo parecía más bien centenas de ellos. Después de bajar las escaleras durante lo que me parecieron 10 minutos, hablé. Oye viejo, esto es un poco ridículo. ¿Qué tan profunda es esta escalera? No lo sé, Sam. Me está asustando un poco, para ser honesto, pero... Asentí con la cabeza. Derrick parecía estar genuinamente preocupado por primera vez durante este viaje, pero estábamos en la misma página. Teníamos que seguir adelante en este punto. Si esta escalera era sin fondo, o un descenso al infierno mismo, íbamos a ver el final de la misma. Afortunadamente, resultó ser ninguna de esas cosas, porque unos minutos más tarde llegamos al fondo. Bueno, la buena noticia es que si uno de nosotros se lastima, el otro solo tiene que subirlo a rastras por 70 tramos de escaleras, bromeó Derrick, aunque la idea no hizo más que inquietarme. La zona en la que nos encontrábamos probablemente se compararía mejor con la del túnel de 1 metro. Bueno, sin las vías del tren. Lo que teníamos ante nosotros era simplemente un largo túnel vacío con paredes y suelo de hormigón y sin final a la vista. Empezaba a sentir que estamos fuera de nuestra competencia. Sin embargo, no pensé en protestar cuando Derrick comenzó a caminar hacia el túnel. Al menos, no hasta que empezamos a oír algo resonando en las profundidades mismas del túnel. Inmediatamente nos detuvimos en seco. Lo que sonaba como un sintetizador agudo había empezado a resonar por el túnel. El eco me mareaba mientras resonaba en mi cuerpo. Cada pocos segundos sonaba otro tono como un indicador, cada vez más alto y presumiblemente más cerca. Los sonidos empezaron a perforarme los oídos y antes de que me diera cuenta, estaba de rodillas agarrándome los oídos, soportando a duras penas el agudo zumbido que me recorría la cabeza. Justo cuando creía que me iba a desmayar de tanta intensidad, el sonido cesó en un instante. Miré a Derrick, que también se estaba recuperando del ataque auditivo. Ambos compartimos una mirada y un asentimiento. Al parecer, nuestra curiosidad se había desbordado y comenzamos a regresar rápidamente por donde habíamos venido. No estaba seguro de cómo explicar lo que acababa de ocurrir, pero lo único que sabía era que prefería no experimentar lo que fuera que fuese eso más de cerca. Fue entonces cuando oímos algo más desde el interior del túnel, el inconfundible sonido de pasos. Nuestro paso acelerado se convirtió rápidamente en un trote y luego en una carrera. Tal vez fuera solo mi imaginación, pero tenía serias dudas de que muchas otras personas estuvieran explorando este lugar y especialmente vagando por este túnel abandonado. Así que corrimos y corrimos. No habíamos caminado más que 1 minuto por el túnel. Era imposible que estuviéramos tan lejos de las escaleras. Una vez más, se sentía como si estuviéramos en un ciclo sin fin y sin final a la vista. Pero entonces lo encontramos. Nos detuvimos y miramos la escalera mientras recuperábamos el aliento. Así que... Derrick comenzó, tratando de formular sus pensamientos. Me acerqué al pie de las escaleras
y puse las manos sobre los grandes trozos de escombros que ahora bloqueaban nuestra única salida. Ni siquiera tenía fuerzas para asustarme o gritar. Me desplomé, mirando los escombros como si mi sola mirada pudiera alterar la sombría realidad a la que nos enfrentábamos. «Ese sonido tuvo que haber provocado el derrumbe de algo», dijo Derrick, tratando de racionalizar la situación, como si eso pudiese mejorar las cosas. «Derrick, vamos a morir aquí abajo», dije débilmente. Antes de que pudiera responder, recordábamos por qué estábamos corriendo. Los pasos estaban ahora a menos de 6 metros de nosotros y no teníamos a dónde huir. Ambos volvimos la mirada hacia la dirección de donde venían. Fuera lo que fuese, parecía estar oculto en las sombras, y ninguno de los dos quería ver lo que se acercaba. Apenas pude distinguir la silueta de una figura tambaleante que se movía erráticamente y se sacudía con violencia a cada paso. Nos asentimos el uno al otro, aparentemente de acuerdo en que si morimos aquí, al menos íbamos a dar una pelea. Pero después de respirar hondo, Derrick levantó su linterna y apuntó hacia la figura. ¿Em? Derrick se quedó sin palabras, al igual que yo. Allí estaba Emily, la hermana de Derrick. Parecía estar magullada y golpeada, cubierta de arañazos y con la ropa hecha jirones. Pero Emily había muerto a principios de ese año. No tenía sentido que estuviera viva, y mucho menos aquí. «Emily, pensé que estabas...» Derrick luchó por encontrar las palabras, mientras sus lágrimas comenzaban a brotar. Emily sonrió débilmente, claramente habiendo pasado por un infierno. Pero algo estaba mal. Había dejado de moverse. Parecía que apenas podía mantenerse en pie. Tenía la cabeza baja, como si no pudiera levantarla. Intenté mirarla a los ojos. «Derrick», dijo débilmente. Derrick comenzó a caminar hacia ella, con los brazos abiertos, listos para abrazarla. Todo sucedió en cámara lenta, mientras se acercaba a ella. No tuve tiempo de advertirle. No tuve tiempo de decirle que se detuviera, mientras notaba la negrura hueca en lo que debería ser sus ojos, la sonrisa infernal que apenas podía contener. Lo agarró y se encontró con su mirada. No puedo quitarme de la cabeza la imagen de la expresión de terror en la cara de mi mejor amigo mientras miraba el abismo que eran los ojos de aquella criatura. Y entonces desató su mandíbula más allá de lo razonable, aferrándose a Derrick mientras éste empezaba a gritar. Pero él no tuvo oportunidad de hacer un sonido, mientras la criatura cerraba sus mandíbulas sobre su cabeza. Corrí. Sin pensarlo, abandoné a mi amigo a su suerte, sabiendo muy bien que ya estaba muerto. Corrí y seguí corriendo. No sé en qué pensaba, ni hacia dónde corría. El sintetizador empezó a resonar por todo el túnel, y el zumbido que me partía los oídos empezó a regresar, intensificándose hasta que mi cuerpo se entumeció y no pude sentir dónde estaba. De repente, recobré el conocimiento, con la cabeza todavía zumbándome. Me encontraba en la entrada de la estructura. Aún había mucha luz. Me incorporé, intentando recobrar el sentido. No tenía ni idea de lo que había pasado. No sé si me desmayé y de algún modo encontré una salida, pero eso no parecía algo probable. Aún llevaba mi mochila, con agua y comida. Podría volver a casa por la noche si empezaba a caminar. Y eso fue lo que hice. Denuncié la desaparición de Derrick y le expliqué que nos habíamos separado durante la excursión. No es raro que la gente se pierda en largas caminatas por parques de este tamaño, así que me pareció razonable. No he mencionado la estructura a nadie hasta ahora, pero no he podido dejar de pensar en ello desde entonces. ¿Y si Derrick de alguna manera sobrevivió? Siento que me está llamando. Siento que necesito ayudarlo. Sé que no debería, pero algo me dice que vuelva. Que vuelva a la estructura.